kinataman, lakatsukon Abdul Limanik, ni Matsusumat ni Wesley Tayanik, lakatakos utol. Un sueño, en medio de una noche en el Totonacapan, un sueño de una pequeña jovencita dispuesto a todo, a cambio de sentir el aire en sus alas. Y la fábula comienza aquí. María, mira nada más, otra vez con tus cosas. Por ese camino no has de ir. Haz caso. Me acabo de despertar. Te conozco. Siempre que tienes estas pesadillas, te pones así tristona. Tlacapasan. Akrichuna mama nishnana, lacaputella. Son sueños, no pesadillas. Los sueños lo dejan a uno sonriendo, no llorando. Ten, tómate la tole, que se hace tarde. Mi mamá se aparece entre la humareda del fútbol y los perfumes de tamales de cuchara. Me acerco una taza colmada de atole de vainilla. Volar no es para ti, ya te lo hemos dicho muchas veces. No hay razón para que estés triste. ¿Cómo sabes qué es para ti y qué no? ¿Qué dice tu estrella? A veces cierro los ojos, hasta imagino que me habla, pero no entiendo lo que me dice. ¿Tú cómo supiste? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Lo que tenía preparado para ti tu estrella. Ven acá, siéntate. ¡Ay, ma! Ándale. Mira, es algo que uno siente, y lo que uno siente no necesariamente tiene que ver. Pero ¿cómo hago para verlo, sin verlo? Para encontrar hay que mirar, hay que estar aguzados como el venado, estar pendientes. Pero si yo lo siento aquí, bien fuerte, latiendo como si fuera otro corazón. Aún eres chica todavía, no apures a la vida y no hay razón para que estés triste. Pero todas las personas de la comunidad salen de sus casas con un propósito. Cada quien sale a lo que le toca hacer. Eso no quiere decir que cada quien sale a lo que tiene que hacer. ¿Por qué no? Imagínate que todo el mundo hiciera lo que se le pegara la gana. A tu edad es muy normal. Escucha,
propias decisiones, sin que los abuelos vengan y me digan si está bien o está mal, sin que tú me regañes. Aún eres muy chica. Y los abuelos no te van a decir qué hacer. Te van a aconsejar que es muy distinto. Algún día aprenderás lo que es pertenecer, formar parte de algo. Pero son demasiadas cosas que aprender, muchas responsabilidades y cosas. Algún día entenderás todo. Todo lo que hay en esta existencia es parte tuya también. Ándale, apúrate, apúrate, que se hace tarde y no se te olvide el tejido. Capaz que puso María. Espérate tantito, María. Pasquillan, María. Te quiero, María. Nachunakis, nana. Apúrate, apúrate, que se hace María tarde. Tastutagili Shashtagan. Su puta Juana la Xutija. Tu churatín. María sale de casa y emprende camino por una vereda. Al fondo, muy al fondo, se escucha el canto de las aves matutinas. Hay una tranquilidad inmensa en el espacio que por un momento hace que María olvide su sueño. De pronto entre los matorrales se escucha un ruido extraño. María se pone abusada. Aléjate de mí, grosero, pelado, botiflojo, ¿cómo no te vas a gustar a tu tía? ¡Azcatalla, María! ¡Aquí es que ya párale! Ay, Lino, si serás menso, me asustaste. ¡Ay, no te burles! Pegas bien fuerte. Me dejaste roja toda la pierna. Sí, ya sabes que nada me asusta. No, no es eso. Es que quería sorprenderte, no asustarte. A ti nada te sale bien. ¡Ay, no te burles! Ya, no me burlo. Ándale, párate, tienes que ir a la escuela. Pam, 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 pam. Iba, pero ya no quiero ir. ¿Por qué? Porque siempre le ando regando. Además, el maestro dice que no doy ni una. Guamamita, pero es tu estrella. No sé, no estoy muy seguro. En primera, no quiero volar. Empecé a ir porque mi papá lo hace y dice que no debo romper con la tradición familiar. Pues no la rompas. Ay, no sé cómo decir. Me da miedo las alturas. Además, yo quisiera hacer otra cosa además de hacer eso. Otra cosa en lugar de hacer eso, pero es que no hay nada mejor. Aquí en la casa Gran Botón, Nita estoy allá. Yo quiero ser poeta, pero no me sale. Además, con la suerte que me cargo, me da miedo regarla allá arriba. Nada me sale bien. Y no digas eso. Todos lo piensan y me lo dicen. Desde que nací con la mala suerte y nadie ha querido bendecirme para que se me quite. Y no te pongas triste. Yo pienso que una cosa no debe de estar peleada con la otra. Uno puede ser poeta, músico o lo que uno quiera. Yo pienso que venimos a esta vida a ser nosotros mismos. Ay, María, hablas bien raro que ni se te entiende. Lino, se me está ocurriendo. ¿Qué? No. Lino, No, si se enteran nos van a poner como lazo de cochino. Lino. No quiero. Sí, Lino. Que no. Quítate eso. Pásamelo. ¿Esto cómo va? Nos van a regañar. Mientras ellos llevan a cabo su plan, un colibrí entra, anuncia la primavera. Sus pequeñas alas provocan un zumbido suave y melodioso, aunque se nota un poco preocupado y pensativo.
Huacta chingonik, nakipukatawa. Amatsukuya, amakatsukuya, kaltawatan. Han llegado a la clase. Están ahí unos niños, también los maestros. De pronto, está por comenzar la clase. María se hace pasar por uno de los niños y comienza a subir. Con el alma y el cuerpo cargados de miedo, comienzo a trepar. Una puede lograr todo lo que se propone. Voy a realizar mis sueños. Voy a volar. Mientras María está trepando, un colibrí intenta pasar inapercibido. Por un momento, parece que Lino lo ha logrado. De pronto, el colibrí revolotea alrededor de él. Lino le da un manotazo, sin querer se descubre la cara. Y de pronto... ¿Lino? ¡Lino! ¡Wishtukutlahuabatjubú! ¿Qué estás haciendo tú aquí abajo? ¿Y entonces quién? ¡Lino! ¿Qué hicieron? Maestro, yo no quería, pero ella estaba muele y muele. Dile que baje ahora mismo. Déjela, por favor. De antes ya sabían que no está permitido. Pero ella siempre quiso hacerlo. Si en parte se le dijo a María que no, es precisamente porque siempre quiere hacer lo que se le da la gana. Y las cosas no siempre van a ser de esa manera, ¿ah? Esto no es para cualquiera. Es un servicio para su comunidad. Una ofrenda. Lino, ¿Taxuya Wish o aquí Taxú? O subes tú por ella o subo yo. Pues subo usted. ¡Lino! Plan. Aquí cámara. Ya voy. Comienza a subir. Y todo parece como si fuera infinito. Como si nunca podría llegar hasta donde está María. Al poco rato, se me ocurre mirar hacia abajo y las piernas me tiemblan. ¡María! Lino, bájate, lo estás echando todo a perder. El maestro está enojado, nos va a poner una tunda. Pues que me la pongan. Amiga, por favor. Lino me toma del tobillo y me jala. María, Kimachancani, perdóname. ¡Ay, Lino, te odio! María lucha para no caer. Lino se aferra con todas sus fuerzas. De pronto María se suelta y caen los dos. Todas las miradas atentas a ellos. María cierra los ojos y al abrirlos se da cuenta que está en una oscuridad inmensa. María ha llegado a otro plano, a un lugar que desconoce y comienza a caminar. ¡Qué golpazo me di! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Lino! ¡Siguen las luces! ¿Quién dijo eso?
Yo no veo ninguna luces. Debes seguir las luciérnagas. ¿Puedes hablar? Por supuesto que puedo. Todo ser vivo tiene voz y oye y tiene conciencia. ¿Quién eres tú? Tukeini Katsia Tikuakit, Nixni Wanika, ¿acaso no sabes quién soy? ¿Nunca te lo dijeron? Aquí, yo soy colibrí. Al nacer, cada uno de nosotros trae una estrella, una luz y un don. Cuando un ser humano nace, es enviado a esta tierra con su animal protector. Entonces, eres tú. Te has empezado a olvidar de todo. Aquí yo. Querer alcanzar un sueño está bien, pero hacerlo a costa de los demás, alteraste el orden de las cosas. Perdón, yo no quería. Sí lo querías, No, María. no. Le dije a mi mejor amigo que lo odiaba, pero no es cierto. Y ahora está corriendo un grave peligro. ¿Por qué? ¿Dónde está Lino? Lino, amigo. Lino, ¿dónde estás? Lino. Un colibrí revolotea encima de las luciérnagas y estas crean una ventana hacia el mundo terrenal. Entonces se ve el cuerpo de dos jovencitos tirados. María mira su cuerpo y el de Lino e intenta pasar por la ventana, pero de inmediato se cierra. El colibrí le recuerda que María debe ayudar a Lino y que él debe de reparar el orden que rompió. María debe de seguir las luces de las luciérnagas, que le guiarán hasta su estrella. Entonces, podré conocer mi don. Es lo que siempre he querido. No solo se trata de conocerlo, sino de aceptarlo. Deberás recordar todo lo que te enseñó tu mamá desde chiquita. Yo te estaré esperando del otro lado. Pero espera, yo solamente quería extender mis alas y volar. No más por eso. Sí, no más por eso. Rompiste una tradición. Le dijiste a tu mejor amigo que lo odiabas. Desobedeciste a tus mayores y pusiste en riesgo tu vida y la de él, todo por un capricho. Pero no pierdas tiempo. Tienes hasta que veas a los cotorros volar en pareja para llegar hasta un lugar llamado la Tlacuchihuix. Ahí deberás de tomar un poco del agua que brota y dársela de beber a Lino. Solo así quedará bendecido y sanado. Llegar hasta el lugar de los cotorros en el agua. ¡Ay! ¡Pon atención, pon atención! Tienes hasta que veas a los cotorros volar en pareja para llegar hasta la Tlacuchihuix. ¡Cawa! ¡Calacapala! Confía en tu intuición y cuídate del guaná. ¿De quién? ¡Del guaná! ¿De quién? ¡Del guaná! Cuando María está a punto de entrar al bosque, las luciérnagas le cierran el paso y le indican que debe pedir permiso. Y ella así lo hace. Poco a poco las luciérnagas le van indicando su camino. María puede ver de ambos lados flores de calabaza. Son tan hermosas las flores que María las señala y comienzan a marchitar. ¡No las señales! ¡Ni cacamasca! ¡No las señales! ¡Ni cacamasca! ¡Las flores no deben apuntarse! ¡Deja de hacerlo! No estoy haciendo nada malo. ¿Por qué de pronto las flores de calabaza comienzan a marchitarse? Apenas las apunto con el dedo. Las flores no deben apuntarse, porque si no, el fruto ya no va a crecer. ¡Detente! Y de pronto la tierra tiembla. Los árboles se mecen con una fuerza descomunal que parece que en cualquier momento se van a caer. De pronto al fondo y cada vez más cerca se escucha el canto, el grito de un guaná. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guaná! ¡Ay, no! ¡Guaná! ¡Cállate, María! ¡Cállate! ¡Ay de aquel que arrebate las flores antes de los frutos! ¡Ah! Ignora que perderá su huella. ¡Ah! Eso que huelo es una niñita de 10. ¡Ah! 12.
16. No. 13. ¡Ah! Guaná, Guaná la que chistanga. Guaná es un animal gigante. María lo ve aproximarse, guiado por su olor. Y recuerda de aquella historia que le contaba su madre, de aquellos monstruos que existían en los bosques y que comían carne humana. ¡María! ¡Corre, María! ¡Es peligroso! María corre, ella corre. Y las luciérnagas también buscan dónde esconderse, entre los matorrales, en los árboles y las hierbas secas. Carne humana comeremos en lugar de flores. ¡Ah! Y Guaná estira la mano para comerme y yo trato de huir. Mientras María intenta no ser atrapada. Piensa que no debió jamás señalar las flores. Esa también fue una de las advertencias que le hizo su madre. Se acordó, se dio cuenta que desde hace mucho ha estado huyendo de las cosas que quieren enseñarle. Y de pronto decide detenerse y mirar fijamente al Guaná. ¡Ah, Tsutsuma! ¡Huixtlahuaje, ¿Tú hiciste esto? Sí, fue un accidente. ¡Ja! ¿Y si te como una pierna y luego digo que fue un accidente? ¿Me perdonarías? Tienes razón. Una vez que se ha hecho el daño, es difícil repararlo, por más que te arrepientas. ¿Quieres distraerme para que no te coma, ah? No, creo que debes comerme. Arruiné tus flores de calabaza. Pero antes de que me comas, debes decirme cómo puedo llegar a la Tlucuchihuish. ¡Ah, la piedra hueca con el agua que brota! ¿Lo conoces? ¿Sabes cómo puedo llegar? ¿Y por qué debería decírtelo, ah? Pues, por favor. ¿Qué? ¡Arruinaste mis flores! ¿Y ahora quieres que te haga un favor? Debería comerte en este instante, niña. Debe de haber algo que yo pueda hacer por ti para reparar mi falta. ¿Tú harías algo por mí? Eso creo. Pues en ese caso, quiero que te deshagas de una culebra que está rondando mi cosecha. Serpentea entre la siembra del maíz y arruina las espigas. Yo soy viejo y no soy tan rápido como para atraparla. ¿Eso quieres? Si lo logras, yo te ayudaré a llegar a la Tlucunchihuish antes de que los cotorros crucen el cielo. Guaná deja libre a María y se dispone a tomar una siesta. Las luciérnagas le muestran de nuevamente a María el camino y más adelante se vuelve a formar esa ventana donde puede haber a Lino y los abuelos en otro plano. Lino, los abuelos y abuelas le están haciendo una ceremonia para despertarlo, pero Lino no despierta. Lino comienza a levantarse, pero parece que nadie lo está viendo, solamente María. María le grita para que escuche su voz, pero su voz no pasa más allá de la ventana. Me decido a continuar. De alguna manera mi respiración me cansa. Me habla bajito. Espérame un ratito más, amigo. Llegaré a la fuente y te daré de beber. No me tardo. Estamos en medio de una oscuridad espesa y fría. María está segura de que eligió
sabes que los comales, las ollas y las cazuelas cobran vida en forma de serpiente. Esa serpiente, niña, que se quiere comer a la luna. Sé que estás ahí. ¿Te estás escondiendo? Kamakta Hassan. Voy a descubrirte. Me tapo la boca para no llorar, para que la culebra no escuche mi miedo. ¿Quién eres? ¿No lo sabes? Tú tendrás el privilegio de ser mi comida. No puedo perder tiempo contigo. Debo de llegar a la Tlupuchiwish antes de que los contornos crucen en pareja. Tsutsumatakahli, niña tonta. Haces las cosas sin pensarlas. No es cierto. Todo se puede lograr en esta vida si uno se lo propone. Ay, no todo, niñita. Hay reglas. ¿Y qué crees? Tú no decides cuándo. Tú quieres el agua que brota. ¿Cómo sabías que quería el agua que brota? Ah, niñita. Porque no hay otro motivo para ir a la piedra hueca, sino es para tomar el agua de la vida, niñita. Y así María le revela a la culebra que ella quiere salvar a su amigo, pero la culebra desea comérsela. La culebra puede oírla, olerla, saborear, sentir el sudor de su frente. Pronto, María intenta esconderse, ser más inteligente que la propia serpiente. Ay, pobrecita, eres tan ingenua. ¿Crees que podrás tomar el agua y salvar a tu amiguito? Pero es que ni siquiera sabes qué hacer, niñita. Entonces dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quedarte muy quieta, chiquita, porque ya casi te atrapo. Mamá Luna de Pastunik María, esa culebra ha seguido y perseguido a María. Eres mala. Ay, querida, los animales no somos ni buenos ni malos. Cada uno viene aquí a cumplir una misión. ¿Quién eres realmente? Ja. Verás, yo formo parte de las advertencias que mantienen vivas a las tradiciones, niñita. ¿Sabes? Creo que tienes razón. Cada uno aquí viene a cumplir una misión. Y la mía es salvar a mi amigo Lino y no servirte como cena. La culebra tiene atrapada a María. La aprieta lo más fuerte que puede. La culebra suelta un chillido tan fuerte para devorar a María. Pero de pronto Juaná despierta de su siesta y logra apartar la culebra de un manotazo. ¡Arruinaste mi cultivo con tu madriguera! ¡Alto! ¡Detente! ¡Eres ingenua! A lo mejor, pero no me importa. Déjala libre y te aseguro que ella no volverá a molestar tus cultivos. ¿Y qué ganarías tú con eso, ah? No siempre tienes que ganar algo para hacer las cosas bien. Ah, ¿y cómo lo sabes, ah? Es una corazonada intuición. Juaná duda por un momento y luego deja caer al suelo la culebra. La culebra mira a los ojos a María como diciendo gracias y se marcha. El Juaná le pregunta a María el por qué la dejó vivir. Ella mira fijamente a sus enormes ojos y le dice comprensión. El Juaná le sonríe y estira su dedo enorme para señalarle un camino cuesta arriba al lugar anhelado.
pero sin antes decirle, cuida a los animales. Kamaktakalti, Kitsis-Tanganí. Está bien, te doy mi palabra. Espérame un ratito más, Lino. Llegaré a la fuente y te daré de beber. No me tardo. María continúa su camino, mientras que por otro lado, poco a poco el espacio se comienza a inundar de una ligera neblina. La neblina me cubre enterito. Siento que acabo de despertar, porque todo esto parece como si fuera un sueño, dentro de otro sueño. Y así muchas veces. A donde miro, hay árboles dormidos. Y cuando roncan, toda la tierra ronca junto a ellos. Alguien pasa junto a mí, pero apenas puedo ver su presencia. La veo como sonámbula, como dormida, sin querer hablar. No tengo miedo. Bueno, tal vez sí, quizás un poco. ¿Saben? No sé si lo que tengo es miedo o frío. Eso, debe ser frío, porque me cascabelan los dientes. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Hola! Creo que otra vez metí la pata. Y creo que fue más de lo normal. Y de tanto y tanto que me dicen que soy Lino, remolino de la mala suerte, pues creo que me lo terminé creyendo. Ojalá la gente no me tuviera miedo por mi mala suerte. Lino Remolino, el niño que nació con la estrella chueca y la mala suerte a cuestas. ¡Ah! Soy un pie izquierdo, me dice la gente. Y la creencia empezó desde que nací de pie y no de cabeza como acostumbran las otras criaturas. Ojalá alguien pudiera bendecirme. Ojalá pudiera emprender mi vuelo como mi papá espera que lo haga. Pero me da miedo. Y por eso ya mejor ni lo intento. Ahora, lo que me da miedo es volverme como toda esa gente que nomás va caminando hacia la nada. Parece que viven, cantan y lloran. En este lugar despiertan y danzan. Juegan al ritual a la noche. Parece que juegan a vivir, pero yo no quiero vivir como ellos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Los veo. Y sé quiénes son. Sé de dónde vienen y a dónde van. Los conozco por el cantar de los abuelos. Y no es por todo el cempasúchil regado hacia la nada. Es porque los veo. Así, sin el altar, sin los tamales y sin las hojas de tepejilote, todo esto sería un camposanto donde habitan todos los muertos. La puerta del otro pueblo. María, ¿estás ahí? ¿Alguien? 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 María, si quieres ser volador. Yo quiero ser volador. ¿Le puedo hacer un palo volador? Y Lino sigue el canto
que escucha proveniente de los abuelos y las abuelas. Lo escuchas de lejos. Su alma aún vive y sigue el incienso, el perfume del aire que lo guía con los ojos cerrados fuera de todo esto. Ya solo los podemos acompañar, que nuestro canto susurre, tiemble y llegue hasta sus corazones. Ya les hicimos la sanación. Ahora todo depende de que ellos quieran curarse. Habría que bendecir a Lino, curarlo de la mala suerte, pero sus compañeros le tienen miedo. Creen que la mala suerte se les puede pegar a ellos. Lino no tiene la culpa de su mala suerte. Y nadie la tiene. No hay que ser temerosos de él. Somos comunidad y es nuestra responsabilidad cuidar de nuestros niños. Abuela, ¿y María? María luchará desde adentro de ella con todas sus fuerzas. La abuela Rayo sahuma los cuerpos de María y de Lino que reposan sobre el pasto. Pronto el humo deja de ser humo. Es un copal que llega a todas partes. Y el copal ahora ya no es copal. Es ahora una neblina fría y espesa que rodea a María. Y esa niebla parece como si tuviera vida propia. Pero María no tiene miedo. Sigue por la vereda de colores que sube y sube hasta más arriba de los montes. Y al mirar hacia arriba la veo, en lo más alto de un risco, a una abuela tejiendo un quechín en su telar de cintura. Es hermoso. Ahora todos los dibujos y patrones que están a un ladito de mí parecieran como que si contara mi propia historia. Uno de esos hilos infinitos se ha enredado en mi tobillo y la abuela tira de ellos. Otra vez se me enredó el hilo. Espere, por favor. Mira nomás, niña. Mira nomás lo que me haces hacer. ¿Acaso crees que tengo tiempo para esto? ¿Qué estás haciendo? Niña, ¿acaso no lo ves? Ya sé que estás tejiendo, pero ¿qué es lo que tejes? Tejo el eco de las hojas, las raíces de los árboles, el agua de los ríos. ¿Todo eso? Todo, niña, todo lo que hay en el universo es mi trabajo. Soy el origen de la vida. ¿Te falta mucho? Me falta una eternidad. Sobre su textil están bordadas todas mis aventuras. La caída y el golpazo.
Lino dormido y mi recorrido con el gigante devorador de hombres. La eternidad, niña, va y viene en un abrir y cerrar de ojos. Pero mira, niña, ya se me hizo un nudo aquí y se me está haciendo otro por allá. ¿Lo puedes destejer? No, el tejido nada más va de un solo sentido y no podemos destejer lo ya tejido. Pero en clase de tejido yo sí podía. Ah, pero este tejido es diferente. Además el tiempo a mí no me lo permitiría. No puedes descansar. En este trabajo no se descansa. Todo en el universo tiene un orden. Mira, niña, mira nomás lo que me haces hacer. Mi mamá también dice que todo debe de estar ordenado. No, yo no dije eso. Yo dije que todo en el universo tiene un orden que es diferente. ¿Cómo consigues ese orden? Niña, haciendo lo que debes. Pero ¿cómo sabes qué es lo que debes? Yo tomé una decisión y me salió todo mal. Lo sé. ¿Lo sabes? Sí, mira, aquí está. Todo el universo, niña, tiene un orden. Hasta aquello que no podemos ver, como el tiempo y las cosas. Abuela, Dime, ¿sabes cómo puedo llegar a la Tlucuchiwi? ¿a la piedra hueca? ¿Lo conoces? Sí, mira, ven, sígueme. ¿Ves esos hilos? ¿Los ves? Sube por ellos. Agárrate muy fuerte. No te sueltes. Ellos te van a llevar hasta donde tú quieras. Oye, niña, ¿estás segura de lo que estás haciendo? ¿Ya lo decidiste? Sí, no, estoy segura. ¿Cómo? ¿Cómo que no sabes si estás segura? Vivir en ofrenda no es fácil, no cualquiera. Pero apúrate, niña, apúrate, que estoy a punto de tejer el universo, donde los cotorros comenzarán a volar. A ti te tocará ofrendar, te vestirán de gala, niña, y mirarás al sol nacer. Desciendo por los hilos como si fuera en una tirolesa. Bajo de mí no alcanzo a ver nada, más que una espesa y esponjosa niebla. El hilo se mueve de un lado al otro, porque la abuela mayor sigue tejiendo, me zarandea. El hilo se tensa, se destensa, y yo aprieto con mis manos para no caer. Cierro mis ojos para no ver el camino. El viento choca contra mi cara y de pronto escucho. ¿Hola? ¡Hola! ¡Lino! María, ¿eres tú? Es él, es Lino. Lino, ¿me escuchas? Vine para salvarte. El hilo se tensa. ¡Caigo! María está desesperada, está cansada. Puede escuchar a lo lejos la voz de Lino y el desconsuelo le escurre por los ojos. Los cotorros comienzan a surcar el cielo. Inmóvil, observa cómo el cielo se llena de plumas rojas, verdes, azules y amarillas. Su canto, aunque aún es hermoso, ella le molesta, le pone triste, le duele el canto de las aves, porque se la agotó el tiempo antes de tiempo. Me recargo en un tronco de un gran árbol famoso. Y es entonces en donde recuerdo. En el árbol en el que estoy recargada, comienza a dar pasos grandes y a moverse. Y como las historias que me contaba mi mamá, todos los árboles del bosque comienzan a cobrar vida. ¡Lino! ¡María! ¡Lino! Y ella corre hacia él, y entonces Debemos encontrar el agua. ¡Vamos! ¡Wow! Esto parece como si fuera la explosión de todo el universo. Es todo ese caos que está buscando
rostro, el agua brota lenta y cristalina, tan sabrosa como esa lluvia de verano. Llegamos, lo logramos, entonces lo sé. Al ver a mi amigo a un ladito de mí y al ver el agua me doy cuenta que, como dijo la abuela mayor, es fuerte, es doloroso, es instinto. Bebe, anda. Se siente fresquito en mi garganta. Gracias. Lino bebe del agua, se ve dulce, fresquita y deliciosa. Hasta a mí se me antoja tomar, pero no lo hago. Frente a ellos, las luciérnagas de nueva cuenta le indican el camino de regreso. Ven la ventana hacia el otro plano terrenal y pueden ver sus propios cuerpos tirados, dormidos sobre la hierba. Los abuelos y las abuelas se acercan para bendecirlos y curarlos. Debes cruzar, ¿qué esperas? Pero ya no sé qué camino debo tomar. No hay ningún camino que recorrer. Cada uno teje su propio camino siguiendo las leyes del universo. Las respuestas a nuestras grandes preguntas siempre están a la vista y sabemos mirar con atención. Pero tú, Lino, yo tejí mi propio camino y lo recorrí. María, Lino, cuando cruces, busca a mi mamá. Comerás con ella tamales y tomarás atoles. María, ¿por qué? Lino, ya no voy a regresar. Y Lino no comprende. María le dice que salvarlo y bendecirlo se convirtió en su don, en su estrella, que era ella quien debía nacer para venirle a quitar la mala suerte. Y así los amigos se despiden con un abrazo que los unirá a la eternidad. Te voy a extrañar. Extrañar está bien, hasta las piedras chiquitas extrañan a las más grandes, pero acuérdate que todos venimos del mismo lugar. Y vamos por donde mismo. Vuela alto por mi amigo, exprime tu canto. Lino cruza el umbral y junto a él también lo hace un colibrí. Ese colibrí que lleva la esencia de María. El umbral desaparece detrás de mí. Estoy en casa, rodeado por la comunidad. Ellos entienden la partida de María. Tristes, pero entienden. Y el río muere, Entiendo. Estamos juntos. las estrellas mueren, Actúmla ya. Seremos uno. mis ojos mueren, Y pienso que lo que haga yo es como si ella también lo hiciera. Y subo, Inmacán Lima, mis manos mueren, sin miedo. Todos abajo me miran. mi rostro muere, Escucho sus voces que me alentan a subir. Y esas voces se quedarán grabadas en mi memoria. mis sensaciones mueren, Me siento fuerte. Me siento capaz de lograrlo. Abro mis alas. mi silencio muere, El aire es frío. Y me pone los brazos así. Parezco una gallinita pelona. y la luna muere, Pero es más el deseo. Volar. La música me guía. Primero oigo su canto querido. Y luego fuerte y claro como el latido de mi corazón. mi silencio muere, Me lanzo. y mi canción, Y el aire golpea mi cuerpo con fuerza. mi canción, Me abraza. Es dulce. mi canción jamás morirá. Chujosa. Y Y vuelo. vuelo. Desde el firmamento, María contempla a Lino mientras teje el universo. Fin. Más fuertes que se escuchen esos aplausos para los chicos de la puesta en escena Niña Ofrenda. Fuertes aplausos para esta maravillosa obra de teatro que hoy ha sido presentada aquí en Arbolarium de Nacur Restaurante Papandejo. Aplausos, que no se dejen de escuchar los aplausos para estos chicos
talentosos que el día de hoy nos vinieron a regalar su arte. Vamos a ceder el micrófono al maestro Aarón para que nos dé unas palabras al finalizar esta hora. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nuevamente reiteramos un agradecimiento al Restaurante Nacú por permitirnos presentar Niña Ofrenda del proyecto Taquilactin Memoria de las Voces Totonacas, y me gustaría presentar al elenco que engalana esta puesta en escena. Por allá tenemos a Cristina como la narradora, un fuerte aplauso por favor. A José como el guaná, a Nakati como la serpiente, María como María, Antonio Jalil como Lino, Alejandro como el colibrí y a Guillermina como la mamá. Les agradecemos mucho su asistencia, esperamos que hayan disfrutado el programa que realizamos el día de hoy con todo el corazón. Agradecemos también al dúo Cocoye, a Gustavo Pac por su hermosa voz. Muchísimas gracias a todos los artistas que han compartido esta noche con ustedes. También muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Brío Producciones y ahí van a poder seguir la temporada y la gira que todavía tenemos a lo largo de estos últimos días.